Bueno, y continuando con esta segunda versión, con esta cuarta versión del Softcat Tech Day en su segundo día, vamos a tener hoy aquí en escenario, en nuestra presencia, a Fernando Mato, quien es científico de datos e investigador en Softcat Technologies, con gran experiencia en inteligencia artificial, Big Data, ciencia de datos, procesamiento de señales y análisis de datos, con la charla La ruta de IA en la estrategia empresarial, de la ventaja competitiva al liderazgo de los mercados. Bienvenido, Fernando. Muchísimas gracias, Manuel. Bueno, antes de nada, muchísimas gracias a la organización por esta invitación. Para mí es un placer estar aquí en un evento que sin duda va a ser un referente aquí en Colombia y a nivel regional en muy poco tiempo. Vamos a hablar de varias cosas que nos van a ubicar realmente en todo este mare magnum de tecnología, mare magnum de dudas que tienen las empresas sobre qué camino seguir y lo que nos va a llevar principalmente a seguir la estrategia adecuada, es decir, pasar de lo que es la ventaja competitiva al liderazgo de los mercados. Y empezamos con una ubicación. Usted, como empresa, está aquí. Este tipo de imágenes lo han visto muchas veces. Se habla de transformación digital, un concepto complejo de entender. Si nosotros vemos, por ejemplo, en LinkedIn nos damos cuenta tanto de encuestas que se han hecho como de comentarios que uno puede leer, que todavía no está claro cuál es el concepto de la transformación digital. Ahí aparecen otros conceptos como Industria 4.0, aparece inteligencia artificial, y estamos hechos un mar de dudas como empresa, ¿no? Para saber cuál es el camino a seguir, qué tipo de perfiles tenemos que contratar y un sinfín de cosas en este momento tan complejo. La pregunta y la visión que yo les quiero aportar aquí, ha habido charlas magníficas en estos 2 días, hasta el momento todavía quedan algunas, han sido magníficas, se ha aportado eso por la visión. Todas las visiones son importantes para poder entender qué momento estamos viviendo y cómo tenemos que atacarlo. Pero hay algo que yo me he dado cuenta hace tiempo, lo he comentado pues, en diferentes oportunidades, ¿no? Y es importante, y es lo que nos va a hacer ver el bosque y entender perfectamente cuál es el camino a seguir. La pregunta, ¿alguien le ha explicado cómo llegó a esta situación? Porque siempre hemos estado escuchando, pues eso, que estamos en la cuarta revolución industrial, que primero hubo una tercera, antes una segunda y antes una primera. Pero realmente ese camino ha llevado a una confusión en lo que es entender cuál es el momento que vivimos y qué es lo que tenemos que hacer. Y ahí surgen preguntas, muchas preguntas por parte de las empresas y también muchas advertencias por parte de asesores, ¿no? Y al final todavía eso genera mucha mayor confusión. Para ello vamos a guiarnos por una linterna que nos alumbre para poder ver el bosque de por qué estamos acá. Y aquí tenemos lo siguiente. Primero, hemos llegado aquí desde la economía. Hay que tener en cuenta por qué ha ocurrido lo que ha ocurrido. Es decir, estamos acá, todos fuimos testigos en 2008 de la crisis subprime, pero no sabemos por qué se originó. Nos han explicado siempre que se originó, bueno, pues por un tema eso de activos tóxicos, ¿no? En la banca, pero realmente viene de mucho más atrás. En la historia de la humanidad, desde que la humanidad se organiza como sociedad y principalmente desde que nace la banca, ha habido microciclos, que son ciclos de 80 años, ¿vale? Actualmente estamos terminando uno que inicia tras la Segunda Guerra Mundial, donde se reorganizó la economía a nivel global. Pero ¿qué pasa? Y de ahí la trascendencia de este momento. Y es que tenemos un cambio mucho más drástico que viene provocado por un macrociclo económico, que es el tercer macrociclo que tiene la historia de la humanidad desde que se ha organizado desde la economía. Luego desde la ciencia. Desde la ciencia, ¿por qué? Porque tenemos pues, una inteligencia artificial que nace por allá por los años 50, digamos que ahí podemos considerar que ya hubo un esfuerzo, ¿no?
desde las redes neuronales. Es decir, ese concepto ya es antiguo, no es un concepto nuevo. ¿Qué ocurre? Que hubo una falta de credibilidad por la propia ciencia de que las redes neuronales realmente condujeran a algo eficiente. Tanto es así que pues en los años 90 se origina lo que se conoce como el silencio, ¿no?, de la inteligencia artificial, y llega a un punto clave, que es 2012. En 2012, a través de AlexNet, que es una competición con reconocimiento de imagen, pues unos autores publican un paper y lo presentan los resultados ahí, donde aportan un 15% más de precisión a lo que estaba conocido en el estado del arte. Eso lo que hizo fue revolucionar totalmente el mundo de la inteligencia artificial y viene de la mano de las redes neuronales, precisamente, y viene de la mano concretamente de las redes neuronales convolucionales. Por eso hoy vemos tanto desarrollo, sobre todo en el campo de reconocimiento de imagen, a través de ese tipo de redes neuronales. Pero para eso se necesita mucha capacidad de cómputo, ¿de acuerdo? Y eso lo aporta el segundo ítem, ¿no?, que es la tecnología. La tecnología, bueno, pues todos somos conscientes de cómo se ha ido desarrollando, cómo ha ido evolucionando, pero hay un hito que marca este momento. Lo hemos situado más o menos en 2014. ¿Por qué? No es que sea una cifra exacta, sino que se da la confluencia de una serie de variables a nivel tecnológico que lo que hacen es democratizar la capacidad de cómputo, porque antes requeríamos tener clústeres computacionales que estaban habilitados prácticamente en exclusiva para la ciencia, ¿no?, para los científicos. Con el desarrollo de la nube, que empieza eso ya hace muchos años, ¿no?, pero sobre todo el desarrollo de capacidades computacionales para poderlas democratizar, ahí es donde realmente empieza parte del tsunami que estamos viviendo hoy en día. Y por último, tendríamos la cuarta revolución industrial. La cuarta revolución industrial tiene un problema también de comprensión. Si nosotros nos vamos a la propia Wikipedia, veremos que la cuarta revolución industrial se asimila como cuasi sinónimo, textualmente, de la industria 4.0. Yo he tenido la oportunidad de vivir los dos procesos en Europa. El proceso de la industria 4.0, que nace hace más de 20 años y nace en un contexto muy determinado. La industria automotriz, en concreto, organizada a través de un clúster automotriz en Europa, requería de unas capacidades que no tenía para poder seguir desarrollándose. Entonces, bueno, pues digamos que hizo mucho hincapié y planteó un modelo de cuáles serían los componentes necesarios para poder desarrollar en condiciones para esa nueva era de producción, desarrollar en condiciones pues todos sus productos y servicios. Eso es la industria 4.0, ¿vale? Y está restringida a lo que es el ámbito de la industria, ¿vale? La cuarta revolución industrial es otra cosa totalmente distinta. Es un cambio de era, ¿vale? Y viene provocado por ese tercer cambio dentro de la economía. ¿Y por qué pasa? Hemos vivido durante muchos años un modelo, hablo desde la economía, un modelo conocido como modelo capitalista, ¿vale? A mediados de los años 90 el modelo capitalista no va más, porque es un modelo que tiene pues una vida, ¿no? Porque siempre, digamos que se mueve dentro de lo que es el modelo de competitividad, precisamente. A partir de ahí se buscó una solución y esa solución es lo que se conoció como el modelo neoliberal. Y el modelo neoliberal termina en 2008 con la crisis subprime. Entonces, ¿qué es lo que hace falta? Lo que hace falta es un cambio de modelo económico que viene dirigido por un cambio de modelo productivo, ¿no? Y eso es la cuarta revolución industrial que viene comandada por el Foro Económico Mundial. Siempre estamos hablando del Fondo Monetario Internacional como artífice, ¿no?, del tema económico, pero realmente el modelo se plantea en 2018 mediante el Foro Económico Mundial. Y luego la pandemia. Todos, es el discurso que se oye normalmente, estamos pensando que todo esto pasó por la pandemia. No, señor. Esto venía provocado de mucho antes y lo único que hizo la pandemia fue acelerarlo, ¿vale? Se aceleró el proceso.
Entonces vemos que las reglas del juego han cambiado y eso es vital entenderlo para saber cuál es el camino que tenemos que seguir, ¿vale? Y en concreto en Latinoamérica ya vamos a ver otros ingredientes aquí. Y aquí tenemos algo muy curioso, que tiene que ver con la inteligencia artificial. Creo que todos hemos visto esta película, ¿no? Es un referente ya, un clásico. Y realmente nos encontramos como Neo en este momento. O sea, con un mar de dudas que no sabemos realmente cuál es la píldora que tenemos que tomar. Si seguimos con la concepción clásica, lo que necesitamos es un reset a nivel cerebral, estaríamos con la píldora azul, ¿vale? Pero lo que nos está obligando el momento es a dirigirnos hacia la píldora roja, que es precisamente lo que hizo Neo. Y podríamos hacer un análisis desde esta perspectiva de las píldoras. Vamos a intentarlo. Vamos a empezar por la píldora azul, ¿no? La píldora azul se basa en la estrategia conservadora, ¿de acuerdo? Esa estrategia habla del qué desde la ventaja competitiva. La ventaja competitiva, que ha funcionado muy bien y es totalmente respetable porque bueno, ha hecho que se desarrollen muchos sectores en distintas regiones del mundo, hoy no va más. Y no va más precisamente porque la ventaja competitiva viene de una estrategia de competir a costo, es decir, de reducir costos. Y bueno, al final, pues lo que son las 3 Bs, ¿no? Que es algo también muy clásico, ¿no? De bueno, bonito y barato. En el momento actual, que estamos globalizados, nosotros no podemos competir de esta manera, porque el riesgo al que nos enfrentamos es, primero, subsistir, que es en el momento en el que nos encontramos, muchas empresas están subsistiendo, y el riesgo ya inminente es llegar a desaparecer. ¿El cómo? Bueno, ahí hay desde lo que es la tecnología y concretamente desde lo que es la inteligencia artificial, bueno, pues se dice, listo, me voy hacia la transformación digital, quiero invertir en tecnología, pero quiero soluciones listas para llevar, ¿no? Es decir, lo que es la automatización concretamente, que es preparada para aplicar, ¿no? Y eso nos conduce a más de lo mismo, es decir, es una estrategia conservadora. En transformación digital, muchas empresas han entendido que es tecnología. Entonces, bueno, en el momento hay que migrar a la nube y cuando a alguien le preguntas si realmente está en un proceso de transformación digital, dice sí, yo estoy invirtiendo en tecnología y ya estamos migrados a la nube, ¿no? En cuanto a la analítica la tienen clara. ¿Por qué? Porque la analítica empieza ya hace muchos años, se trabajaba ya desde una Excel, lo que es Excel fue, desarrollando más capacidades, ¿vale? Se pasa a lo que es inteligencia de negocios ya con otras herramientas, como puede ser Power BI, y eso no sale de la zona de confort de las empresas. Entonces las empresas dicen, sí, bienvenido, ¿no? Pero siguen con la misma estrategia, la estrategia conservadora. ¿Y qué pasa con la inteligencia artificial? La inteligencia artificial no la quieren no quieren apropiarse de ella, no la quieren asumir, porque tienen miedo a que le saque de la zona de confort, que choque con su cultura empresarial, ¿vale? Y lo que es el ecosistema de la empresa. Y además, bueno, pues con la complejidad de muchas de las empresas, con tantos departamentos, pues generan problemas, ¿vale? Y en recursos humanos, ahí se está evidenciando cuál es el problema real, ¿no? Y es que, como no se ha identificado bien el problema y el momento en el que estamos, nos encontramos con un mare magnum de dudas de qué perfiles trabajar, ¿no? O sea, qué perfiles contratar. Y yo aquí les dejo una pregunta a las empresas, y es, ¿ustedes en este momento, desde recursos humanos, desde la política que tienen, contratarían a Steve Jobs con 23 años? Seguramente no. La gran mayoría de empresas no lo harían. ¿Contratarían a Alan Turing, que fue una de las piezas clave en el desarrollo de la inteligencia artificial? Probablemente no, porque no le encuentran dónde encajarlo, ¿vale? ¿Cuál es la estrategia conservadora? La estrategia conservadora es utilizar la analítica desde el pasado, a toro pasado. Es decir, estamos viendo qué ocurrió,
y por qué ocurrió. Y de esa forma queremos pues eso, tener ese cambio, esa gestión de cambio, para poder dirigirnos corrigiendo pues fallas que detectamos desde los KPIs que nosotros estamos midiendo. ¿De acuerdo? Eso ha funcionado muy bien, porque estábamos en otro modelo. Pero ¿qué ocurre? Que a partir de 2020 todos hemos evidenciado que eso no funciona. Y pues la conversación general es que no entendemos por qué no funciona. Bueno, pues la explicación está aquí, es decir, eso ya pasó. Tenemos que irnos hacia otra estrategia. Aquí tenemos la ruta de la píldora roja. La ruta de la píldora roja nos hace mirar hacia el futuro, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que nos va a llevar al liderazgo? ¿Por qué? Porque eso parte de lo que es la ventaja comparativa, no la ventaja competitiva. Es decir, ¿cuál es mi valor respecto a los competidores? ¿Vale? Entonces no estoy compitiendo a costo. No estoy compitiendo eso, devaluando la calidad, porque al final la tengo que devaluar para llegar a competir de esa forma, sino que estoy liderando los mercados desde la ventaja comparativa. Y ahí es fundamental la innovación que viene desde el qué ocurrirá y cómo llegar ahí, ¿vale? Para hacer que ocurra o evitarlo en el caso de que haya sido un error que hemos detectado con ese análisis. Entonces, el qué está claro, es liderazgo de los mercados, no lo que vimos antes, ¿no? de la ventaja competitiva. El cómo, la detección de ventanas de oportunidad. Hay que entender que hoy estamos globalizados, con lo cual eso tiene muchas ventajas y nos permite detectar dónde pueden estar las ventanas de oportunidad. Pero para eso tengo que entender muy bien, para empezar, dónde tengo yo el valor como empresa. La automatización ya no se enfoca de una manera lista para llevar, sino que es una automatización adaptada o ajustada a propósito. ¿De acuerdo? El análisis se hace eso, de forma predictiva y prospectiva, y luego la innovación la interiorizamos como empresa. Es decir, tenemos que innovar desde el ADN y innovar todo tipo de productos, servicios, ¿mediante qué? ¿Mediante qué herramientas? Pues mediante un upgrading eh, de lo que es el core de la empresa, reskilling, ¿vale? Y upskilling. Esas son las estrategias que yo como empresa tengo que tener en la mente de cómo gestionar el cambio. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que si yo analizo, y lo vamos a ver en las siguientes diapositivas, si yo analizo lo que necesito, por ejemplo, desde la analítica y desde lo que es la inteligencia artificial, me voy a dar cuenta de que necesito construir un core que es muy complejo de construir. ¿Qué es lo que están haciendo las empresas en otros países? Hemos visto en las charlas anteriores cómo se necesita mucha mano de obra en el ámbito tecnológico. Pero esa mano de obra no es lista para llevar. Es decir, lo que necesito es tener conocimiento, know-how. Y hay distintas piezas que son complejas de construir y que llevan mucho tiempo. Entonces, la estrategia que se está siguiendo desde los países que lideran la innovación a nivel mundial es lo que es la coalición, es decir, el gana-gana, mediante tercerización con empresas que están perfectamente ya adentradas desde hace mucho tiempo en lo que es el core de este conocimiento. El arte de convertir los datos en valor. Se habla de que los datos son el petróleo del siglo XXI. Y no es correcta la definición. Porque nosotros tenemos los datos, tenemos un mare magnum de datos, sobre todo a través de la web 2. En el momento en que aparece la web 2, ahí lo que se hizo fue generar enormes cantidades de datos. Pero ¿cuál es el petróleo realmente? El petróleo es la información, no los datos. Entonces estamos entendiendo mal lo que es el concepto, porque vamos a tener caja negra, que es lo que está pasando actualmente, meto datos, saco resultados. ¿Pero esos resultados son correctos? No. Normalmente no, porque lo que tengo que hacer es centrarme en la información y quien tenga la capacidad de extraerla. Es muy típico leer, lo podemos ver,
y este es digamos, yo lo tengo identificado como una fuente de desinformación, ahora que está tan de moda eso, y son los artículos escritos por personas que no son expertos en la temática, ¿de acuerdo? Muchas veces, bueno, pues se hace desde el periodismo sin la especialización adecuada, ¿no? Entonces se habla de cuáles serán para 2022, ¿no?, las aplicaciones, esto es muy típico, las aplicaciones en la empresa de la inteligencia artificial. Yo lo que me pregunto es lo siguiente, estamos a un nivel de desarrollo tan elevado en inteligencia artificial que nos podemos comparar ya con las capacidades humanas en muchos de los ámbitos. ¿Ustedes se preguntarían para qué me vale un humano en la empresa? No, ¿verdad? Entonces, ¿para qué las empresas se preguntan en qué puedo aplicar la inteligencia artificial? Hay que ver dónde está el ámbito de conocimiento. Ahí hay muchas habilidades que están desarrolladas. El gran desarrollo que viene desde la tecnología, yo lo encuadro acá, desde el cloud computing, que ya hemos hablado de él, de TensorFlow, que aparece liberado por Google a través de un proyecto que es Google Brain, y que desarrolla unas capacidades inmensas para hacer cómputo con datos masivos, ¿de acuerdo? Pero ojo, funciona muy bien lo que son las redes neuronales para los ámbitos donde funciona muy bien, pero en otros no, ¿vale? Y hay muchos aspectos donde, por ejemplo, las redes neuronales todavía tienen mucha complicación para resolver problemas, pero es que hay más mundo fuera de las redes neuronales. Y eso lo aporta PyTorch, ¿no?, que aporta un framework para trabajar desde lo que es el reconocimiento estadístico de patrones. Entonces, bueno, detrás de todo esto se esconde mucho conocimiento que viene desde la capacidad de los científicos de datos, como se conocían antes, ¿vale?, con una formación, ese Alan Turing, ¿no?, que van a cumplir un papel importante en lo que es la transversalidad, pero concretamente en la parte de modelado, ¿no? ¿A qué nos arriesgamos? Nos arriesgamos a tener esto, que ocurre mucho, ¿vale? Tenemos unos datos, tenemos un pipeline que puedo ejecutar a través de distintos frameworks que ya tengo a mi disposición, pero el error es que la salida esté totalmente desajustada de lo que se quiere obtener. Este ámbito es muy grande, ¿vale? Tenemos aquí pues, un montón de conocimiento. Ahí tenemos, bueno, pues el típico proceso muy trillado ya, es decir, que tiene eso, pues, mucha precisión y que está desarrollado a través de redes neuronales convolucionales, ¿no? Pero bueno, si nosotros cogemos y hacemos un análisis somero, sin entrar en detalle, nos encontramos con dos ámbitos, el ámbito de la ingeniería de datos y el ámbito de la ciencia de datos, ¿de acuerdo? En ambos ámbitos es vital tener la capacidad de extraer información, ¿vale? Normalmente, ¿qué estamos haciendo? Estamos metiendo datos. Deme los datos que usted tiene, yo los meto aquí y ya veré qué hacer con ellos, ¿no? El tema es que, primero, importantísimo, no enfocarse a la solución, hay que enfocarse al problema. Segundo, yo tengo que saber qué datos me sirven y cuáles no. Aparentemente parece que sirven, pero hay muchos datos que me van a meter mucho ruido que va a afectar a lo que es la calidad de la salida. Y luego en la parte toda ya, digamos que de la cocina, ¿no?, de la extracción de información, ahí tengo, bueno, pues varios procesos que son delicados, ¿no? El primer proceso es el de extracción de características, donde yo tengo que saber exactamente qué características me valen y cuáles pueden funcionar mejor en combinación. Porque hay muchas características que a la hora, funcionan muy bien por separado, pero a la hora de combinarlas me arrojan mucha incertidumbre y eso genera un problema. Por eso tengo que saber cómo seleccionarlas. Y luego el proceso complejo también es el proceso de modelado, donde yo tengo que conocer al interior la algorítmica, cómo funciona. Porque si yo no conozco qué métricas está utilizando un algoritmo determinado, puedo coger y desadaptarme totalmente de lo que quiero obtener. Y esto ocurre muy a menudo. Y el ámbito que tiene conocimiento aquí muy profundo es el ámbito de la ciencia. Luego tengo la salida, y la salida tengo que saber interpretarla. Es decir, ¿realmente esto me sirve? ¿Alguien está evaluando en las empresas? Hablo en general, porque me consta que hay empresas que lo están haciendo muy bien, pero en general se está evaluando la salida, se está evaluando realmente cómo están funcionando los modelos y cómo se está ingestando la data.
Una vez que entendimos esto, vamos a ver desde otra perspectiva en qué contexto estamos, ¿no? Y estamos con tres protagonistas principales, lo que es inteligencia artificial e inteligencia de negocios, que es un protagonista vital, y estamos con varios problemas totalmente diferentes. Gobernar datos, clasificar datos, analizar datos, predecir información, ¿no? Y automatizar procesos. Entonces, son ámbitos de conocimiento profundo, cada uno por separado, ¿vale? Que ya requieren de unas habilidades y, por otro lado, lo que tienen es que requieren de una habilidad especial para poder combinarlos, ¿de acuerdo? Es decir, que desde departamentos estancos no se va a poder optimizar este proceso. Blockchain. Blockchain también es muy antiguo, igual que las redes neuronales. Es decir, nace en los años 80, no es nada nuevo, ¿vale? Solo que ahora es el momento donde se le encontró aplicabilidad. Fundamentalmente, ¿qué nos va a mover obligatoriamente? Y por eso tenemos que tener muy claro lo que se viene. Descentralizar. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo, que es, por ejemplo, la identidad. La identidad. De siempre, y ha habido pues, directivas, por ejemplo, en la Unión Europea, directrices, ¿no? Eso todo se transpone a los estados, ¿no? Y se legisla. Se legisla desde la identidad. Y hemos visto todos, también aquí en Latinoamérica, cuál ha sido ese proceso. Bueno, pues ahora vamos a cambiar radicalmente. Es decir, todo eso que se hacía a través de una entidad, actualmente ya se está preparando el terreno para hacerlo a través del individuo, ¿no? Es lo que se conoce como identidad digital descentralizada o, de otra manera, se conoce como identidad autosoberana, ¿no? Y es el individuo el que va a poder autenticarse él mismo a través de un celular, se va a poder autenticar a través de unas credenciales que va a obtener de otra forma, ¿de acuerdo? Y eso nos va a revolver totalmente lo que es el gobierno de datos, ¿no? Y las estrategias que estamos siguiendo. Democratizar, precisamente por eso, porque se requiere que sea el protagonista, la persona, ¿vale? Como cliente final, como usuario, como alguien que pertenece a una sociedad globalizada, ¿no? Desintermediar. Esto es vital precisamente para empresas que tradicionalmente se han dedicado a la intermediación, donde van a tener que cambiar radicalmente su core para agregar un valor para un mundo que ya llegó, ¿no? Y que no funciona como funcionaba. Transparentar. Precisamente de ahí viene todo el cambio que va a venir impulsado precisamente por los ciudadanos, ¿no? Porque los procesos más transparentes van a generar confianza, va a propiciar lo que es el consenso, y aquí ya estamos hablando de procesos B2B y B2C, que nos llevan hacia ese marco nuevo de funcionamiento. Y lo que es asegurar procesos. Es decir, blockchain da mucha confianza, ¿no? Porque está descentralizado. Entonces, genera un montón de transparencia y de confianza. Y por último, el tercer protagonista es la Web3. Cuando hemos visto que es parte de esa desinformación, ¿no? Hemos visto, pues eso, opinar, ¿no? en medios y en redes sobre lo que es el metaverso. El metaverso no es un avatar colocado en una reunión. O sea, y eso le ha pasado factura a Zuckerberg, ¿no? Por eso se cayó en bolsa. Yo recuerdo haber tenido una reunión mes y medio antes donde me preguntaban eso de alguien que asistió a la conferencia de Zuckerberg. Y yo le dije, creo que está equivocado. No solo lo pienso yo, o sea, lo piensan expertos, que está equivocado en el tiro y tal. ¿Cómo va a estar equivocado? Wall Street se quedó muy contento de... Bueno, esperemos. Un mes y poco después se cayó, ¿vale? Entonces, la Web3 es otra cosa. La Web3 es un andamiaje muy diferente a lo que es la Web2, donde va a ser el universo donde se van a mover los procesos, vamos a moverlo absolutamente todo, ¿vale? Y para eso hay que estar preparados, porque la Web3 se viene ya encima, ¿vale? Empezamos por almacenar la información, almacenar todo, nuestros productos, todo, absolutamente todo. Vamos a procesar, vamos a integrar, vamos a escalar. Antes se hablaba de escalabilidad en la anterior. Vamos a poder escalar. ¿Por qué? Porque tenemos esa capacidad de movernos en un universo, ¿vale? Y luego, evidentemente, todo eso hará que todo el negocio esté absolutamente conectado. Muy rápidamente,
vemos la relación de la innovación y la píldora roja. Sigue pasando el tiempo, se habla mucho de innovación, pero vemos siempre lo mismo, con pequeñas diferencias. Tenemos dos clústeres. El clúster superior, el que está en azul, y el clúster inferior, ¿vale? Es decir, hemisferio norte, hemisferio sur, básicamente, ¿no? Porque luego está Australia aparte. ¿Qué es lo que comparten los de arriba respecto a los de abajo? Bueno, pues vemos ahí, respecto a la tecnología, es decir, la tienen clara, ¿no? Hay un tema de eso, de integración tecnológica, ¿no? Hay un tema también de lo que es el creer en el talento. Por eso les decía, hagan una reflexión. ¿Ustedes contratarían a Steve Jobs? ¿Contratarían a Alan Turing? Porque son dos perfiles totalmente distintos, pero necesarios hoy en día en la empresa, ¿no? Y luego el conocimiento de los marcos regulatorios es importantísimo, ¿de acuerdo? Entonces hay que apostar por la formación, pero la formación ajustada a propósito y también enfocarse a lo que es el talento, detectar el talento. Sofca lo está haciendo. Antes Manuel hablaba, ¿no?, de que tenemos músicos. Es decir, si nosotros nos centramos en las certificaciones, que es algo muy típico que está ocurriendo ahora, estamos eliminando muchas veces el talento, porque ese talento no tiene esas certificaciones. Y las certificaciones son de caducidad predecible, con lo cual eso es un problema. Eso no quiere decir que ahora vayamos a quitar las certificaciones, no. Hay que entender y quedarse en un punto de gris entre el blanco y el negro. Como valor de la píldora roja, bueno, pues aquí tenemos una curva de Gartner, ¿no?, donde aparecen, bueno, pues muchísimas tecnologías y esa curva tiene una cosa buena y tiene una cosa arriesgada, ¿vale? Si nos fijamos en cualquier curva de cualquier proceso que hayamos vivido especulativo, es exactamente igual, ¿vale? ¿Qué pasa? Muchos de los conceptos que están aquí recogidos ya son una realidad hoy. Incluso, digamos que se adelantaron a Gartner actualmente, ¿vale? Porque esto está evolucionando muy rápido. ¿Cuál es el riesgo? El riesgo es que de repente nos movamos en esas aguas turbias, ¿no?, de la opinión y de repente digamos, no, esto no va, esto ya no va, ya dice la gente que no va, porque así estamos dándonos de golpes continuamente. Aquí hay unos datos, creo que muy importantes, de lo que es la contribución de la inteligencia artificial, ¿no?, a el crecimiento empresarial. Aquí tenemos bueno, pues diferentes sectores comparados con la línea base calculada a 2035, donde tengo la comparación en qué resultados voy a tener, o sea, qué retorno de inversión y qué resultados de ganancia voy a tener con la inteligencia artificial respecto a no tenerla. Y estamos viendo que es el camino. Está claro que la píldora roja es la ruta y que la inteligencia artificial es el vehículo, ¿no? Creo que nos ha quedado claro a todos, ¿no? Entonces, tenemos la opción actualmente, porque, como se dijo antes, esto es una oportunidad histórica para Latinoamérica. Tenemos la opción de liderar los mercados, ¿de acuerdo?, o subsistir o incluso desaparecer en todo el proceso. Y aquí hay una cosa muy importante, ¿vale? Y Colombia Latinoamérica en general, pero Colombia en concreto lo ha vivido. Tuvimos el momento del textil, ¿no?, que, salvando las distancias, es comparable a lo que está ocurriendo ahora, ¿vale? Entonces, ¿qué pasó con el textil? Prometía mucho, pero se terminó en la maquila, ¿vale? No terminemos en la maquila con la tecnología, que es el gran riesgo que tenemos. Es decir, sí, nos abrimos al exterior, pero ¿cuál sería lo suyo? Lo suyo sería generar riqueza en Latinoamérica, generar conocimiento y que ese conocimiento se transforme en riqueza empresarial aquí, no fuera. No trabajar para otros, sino trabajar para Latinoamérica. Este es el mapa de situación y con esto ya terminamos. Y lo voy a resumir con las siguientes preguntas. En el momento en el que estamos, muchas empresas, ¿no?, muchas empresas se encuentran aquí, vienen por la V de velocidad, ¿no?, donde hemos visto que el cambio es vertiginoso, ¿de acuerdo? Y eso también viene ligado a algo que se habló ayer con la conferencia de Camilo de la República a primera hora, ¿no?, muy interesante. Pero hablaba del qué, no del cómo, ¿vale? Y lo hizo espectacularmente bien, pero falta el cómo. Entonces hablaba de volatilidad. Actualmente
lo que están viendo todas las empresas es que hay un problema enorme de volatilidad de mercados, volatilidad de productos, de servicios, de todo, ¿no? De la noche a la mañana tengo que cambiar de patín, ¿no? Y eso nos lleva a la vulnerabilidad, ¿vale? Entonces, tenemos que identificar todo ese proceso. Y ahí es donde está la píldora azul y la píldora roja, ¿vale? Se ha pensado en Big Data, ¿no? Es decir, necesito datos, voy a analizar datos, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero que caracteriza a Big Data es el volumen de datos, ¿de acuerdo? Otra V de volumen, ¿vale? Variedad de datos. Entonces, ahí tenemos un problema ya, ¿no? ¿Estamos realmente analizando lo que tenemos que analizar? Queremos analizar por voz, queremos analizar texto, emociones y demás, y lo estamos analizando por separado. ¿Dónde está, pregunto, la habilidad? Porque todo este proceso de automatización nos resta habilidad para poder combinar la extracción de información de forma que podamos exprimir completamente el limón, ¿vale? Entonces, ahí está esa parte. Y nos vamos hacia lo que espera la empresa. Y lo que espera la empresa primero es visualización. Por eso se siente confortable visualizando KPIs, ¿no? Pero, ¿dónde está el valor? Porque estoy visualizando unos KPIs clásicos sin contar con la extracción de información que es la que me da valor. Y eso es exprimir el limón al completo. Las herramientas actuales, sin más, no me permiten exprimir el limón al completo, ¿no? La variabilidad. ¿Estoy realmente adaptado para hacer frente a la variabilidad de la información? Y la última V que vuelve a aparecer, ¿estoy realmente adaptado como empresa para actuar a la velocidad de cambio en la que me están cambiando los datos? ¿Vale? Otra V más, la veracidad de mi proceso. ¿Estoy comprobando realmente si los datos que yo estoy metiendo en el proceso de ingesta tienen veracidad? O sea, si son todos veraces, ¿vale? Porque se habla de procesos de limpieza, dentro del proceso ETL, ¿no? De extracción, transformación y carga, pero ¿realmente tengo veracidad? Si lo vemos como una caja negra, tengo la salida, ¿estoy comprobando si la salida es correcta? ¿Estoy comprobando si la salida la podría mejorar? Porque muchas veces es mejorable, aun siendo buena, ¿vale? Y estoy comprobando cómo estoy modelando, estoy verificando y testeando realmente el modelo de la caja negra. Eso es lo que es el proceso del pipeline que vimos antes, o sea, lo que yo bauticé como el pipeline caja negra, ¿no? Y ese es el riesgo. Entonces, aquí, ya para finalizar, hay un ejercicio muy importante que hacer con los datos, con la información, con la analítica, con la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es el futuro, está claro, es decir, llegó para quedarse, ¿vale? Es importante contar con equipos muy desarrollados, pero posiblemente las empresas no tengan esa capacidad para desarrollar esos equipos, con lo cual se tercerizan y trabajan de la mano de empresas que tienen ese core, ¿vale? En este caso, bueno, pues Sofca es un ejemplo. Sofca ha desarrollado todo ese core durante ya unos años importantes, donde tiene clara, a través del líder, ¿no? Que en este caso sería el Morfeo de Sofca, tiene muy clara cuál es la estrategia para optimizar todo este proceso del que hemos hablado, ¿vale? Sofca, a través de sus socios, de sus equipos, con conocimiento, con actitud Sofca, tienen muy clara la película de cómo establecer sinergias entre los distintos ámbitos del desarrollo tecnológico y está muy claro cuál es el camino que hay que seguir. Es decir, ayúdense, déjense ayudar de las capacidades que tienen desarrolladas empresas desde su core. Muchísimas gracias por su atención y quedo abierto a alguna pregunta que quede del tiempo que queda. Bueno, muchas gracias. Si tienen alguna pregunta en este momento aquí,
Si no, entonces vamos a dar por terminada. Muchísimas gracias por esta explicación de hacia dónde deberíamos de ir en temas de inteligencia artificial. Los esperamos en nuestra siguiente charla, una charla inspiradora donde nos va a estar acompañando Álvaro Mangino, uno de los sobrevivientes de la tragedia de los Andes. Así que quédense conectados para que se inspiren en nuestra siguiente charla y sigan allí conectados en nuestro segundo día del Softcat Tech Day.